El dolor lumbar, el dolor lumbar es muy frecuente y es una de las principales causas de consulta en atención primaria. No en vano lo padece en algún momento de la vida el 80% de las personas. El tema que tenemos a continuación es abordaje de la lumbalgia en atención primaria por el doctor Antonio Moncada Catalán. El doctor Antonio Moncada Catalán es médico de familia en el Policlínico Leopoldo Bartos Thompson, es médico del staff del programa de enfermedades crónicas de Star Vital, es médico del staff del programa de enfermedades crónicas de Experta Salud, es médico del staff del programa de enfermedades crónicas y agudas de Viva 1A. Cuenta con una maestría en medicina de urgencias, emergencias y catástrofes, Universidad San Pablo, Madrid, España. Adelante, doctor Moncada. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctor. A ver, un segundo para compartir la Claro. pantalla. Muy bien, ante todo, muy buenas tardes. Sí está en el título de lumbalgia en atención primaria, ¿no? Sí, ahí estamos, sino que no está ampliada la imagen. Ah, correcto, un segundo. Bien, Ok, ahora sí. eh, tal como comentó el doctor Jojai, dentro del amplio bagaje de patologías que vemos en atención primaria, uno de los temas que consideraría en más de ya casi 15 años de experiencia en atención primaria es la lumbalgia mecánica. Si bien es cierto, me gustó mucho una frase que una de las colegas mencionó en el abordaje del asma, que no todo lo que sirve es asma. Podríamos parafrasearlo con lumbalgia, que no todo dolor lumbar realmente a veces llega a ser una lumbalgia mecánica. Hay que tener la pericia clínica, la experiencia, la teoría, digamos, el orden de abordaje para llegar a este diagnóstico. No todo lo que es dolor de cintura, independientemente de la edad, va a ser algo fácil de abordaje. En atención primaria, el abordaje de lumbalgia tiene, digamos, un matiz especial porque a la consulta no te vienen solamente por un dolor de cintura, te vienen pacientes con otras comorbilidades, pacientes complejos, en donde la lumbalgia a veces no se torna tan fácil en el diagnóstico diferencial. Invertimos tiempo, invertimos exámenes, invertimos la experiencia misma para poder llegar a la conclusión final. En resumidas cuentas, en la topografía de la definición de la lumbalgia, ese dolor en la parte posterior, en la región dorsal, anatómicamente desde la margen inferior de la costilla duodécima hasta los pliegues del glúteo. Esto definiendo desde el punto de vista topográfico. La definición con respecto al tiempo, más que nada, nos ayudaría para tener una idea de la evolución clínica del dolor, como también para estudios de investigación. Si es un dolor agudo definido como una lumbalgia que es menor a 4 semanas, subagudo de 4 a 12 semanas y crónico mayor de 12 semanas. Estos datos que muestro aquí en pantalla, del amplio arsenal de información que hay incluso a nivel en los estudios nacionales que he podido investigar, más lo que se ajusta a lo más frecuente en diferentes países es esto. Lancet en el 2023, en la revista del fascículo de reumatología, muestra estos datos interesantes. En el 2020, más o menos, la cantidad de personas que afectaba la lumbalgia, 619 millones en todo el mundo. Entonces, esto para el 2050 va a ser mucho más. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce también en términos económicos, gastos para las instituciones, descansos médicos, inversión en lo que es terapia física, farmacología, entre otros parámetros. Y la prevalencia de la lumbalgia aumenta con la edad y se ha visto que el pico, digamos, o la cima o el nadir es hasta los 80 años. Más o menos el grupo etario en lo que mayor frecuencia se presenta esto es entre los 50 y los 55 años y es más frecuente en el sexo femenino. Siendo de todas las causas o digamos las características de la lumbalgia la más frecuente es la de causa inespecífica. Es la que, entre comillas, podemos tildar o denominar como una lumbalgia que no está relacionado con riesgo alguno y se ve en el 90% de los casos. Resaltemos esto en 90% porque si solamente vamos a ver lo más frecuente y nos olvidamos de ese 10% y no ahondamos más en la exploración física, nos podemos hasta comer un problema médico legal y podemos dejar pues al paciente sin un tratamiento adecuado y un pronóstico o un plan de trabajo adecuado. Y ese 10%, si bien es cierto, son los casos infrecuentes,
es bueno saber cuáles son los síntomas de alarma, que es uno de los objetivos de la exposición también, que debemos en atención primaria mantenerlo presente, porque es lo que nos va a permitir la llave de entrada para poder determinar si estamos ante algo que podemos manejarlo en consulta externa en atención primaria o necesita un abordaje y un desarrollo a otro nivel. Y el 90% de estos episodios se resuelven en 6 a 12 semanas. Este es un análisis sistemático, como comentaba, del lance del año pasado. Se desglosan múltiples causas. El 90%, como vimos en la exposición anterior, son causas inespecíficas que puede variar de 80 a 90%. El resto, el otro 10%, lo vemos en pantalla, que pueden ir desde hernias discales, infecciones, sospechas de un cáncer, metástasis, enfermedades infecciosas, espondilolitesis, fracturas, contusiones, etc. Entonces, todos esos 10% es lo que nosotros debemos tener presente al momento de hacer, ¿qué cosa? La anamnesis. Dentro de los factores de riesgo que pueden conllevar a una lumbalgia por cronificación. Esto es, hasta cierto punto, en atención primaria se está volviendo algo muy frecuente, porque a tiempo quizás el paciente no es tratado, no es abordado con las terapias de elección, que lo vamos a ver hoy día cuáles son, y esto se torna repetitivo como un círculo vicioso y generamos pues una lumbalgia de años de evolución, que no genera pues un beneficio ni para la empresa donde trabaja el paciente, ni para el propio paciente en su propia satisfacción de poder mejorar el tema del dolor. Factores psicosociales también influyen en esta situación. En atención primaria también es frecuente, como les comentaba al inicio, abordar un paciente en atención primaria no es que venga con el título del diagnóstico fácil, que tengo lumbalgia y listo, se acabó. No, necesitamos tiempo en la consulta para abordar otros temas, en los cuales hasta un 30-35% de los pacientes que acuden a consulta en atención primaria tienen una alta carga emocional, y ahí es donde vemos la sintomatología ansiosa o depresiva. Los pacientes que tienen ciertos rasgos en estas áreas tienen la tendencia a acentuar estos síntomas. Entonces, hay que identificar qué otros factores agravantes están detonando esta lumbalgia para también abordarlos y no dejarlos en el aire. La edad es otro factor. Hemos visto también los datos que se ven a nivel mundial, lo que mencionaba en Lancet. A mayor edad, mayor riesgo, obviamente, de padecer la lumbalgia, ¿no? Y mayor grado de incapacidad funcional si es que hay al inicio del episodio. Este grado de incapacidad, probablemente el pronóstico a largo plazo de un paciente con lumbalgia va a ser repetitivo y cíclico. Eso es lo que debemos tener como una de las primeras premisas o el primer peldaño a valorar en un paciente con lumbalgia. ¿Cuáles son mis red flags? ¿Cuáles son mis síntomas de alerta o las banderas rojas? Y también por ahí con términos de banderas amarillas a tener en cuenta, ¿no? Básicamente nos centremos en las banderas rojas, que son las que más nos van a conllevar, digamos, a un abordaje un poco más fino, quizás a otro nivel. Necesitamos intervenciones de otras áreas, neurocirugía, traumatología, neurología mismo, medicina física, rehabilitación. Y cuando hacemos la anamnesis, saber el antecedente si hubo no traumatismo, y no se olviden que en el abordaje de la lumbalgia, como fue en la primera diapositiva, el tiempo de evolución, si es agudo, subagudo o crónico, es el primer peldaño a resolver. Segundo es las banderas rojas a tomar en cuenta. Si hay pérdida de peso inexplicable, si hay hallazgos neurológicos, que también los vamos a ver, qué edad tiene el paciente, si es mayor de 50 años, entra en el grupo etario en el cual esto va a ser muy frecuente, si hay fiebre para que nos oriente a un proceso infeccioso, si el paciente usa drogas, si hay uso de corticoides o antecedente de cáncer en el paciente. Entonces, hasta aquí hemos visto cosas puntuales, cosas básicas y que se deben plasmar en el abordaje en la consulta externa. Definir el tiempo y definir qué cosas, si hay banderas rojas o red flags. Entonces, esto es el plato de entrada para poder abordar al paciente con lumbalgia. Y en la evaluación inicial que tenemos, aquí he tratado de resumir, y son 10 ítems que la revista colombiana de reumatología, en una revisión de 2022, hace al detalle de cómo debemos valorar a un paciente con lumbalgia, desde el tiempo de evolución, localización del dolor, la severidad,
en qué horario se presenta el dolor, que lo vamos a ver a continuación porque es importante esto, porque nos permite diferenciar si estamos ante una situación de una lumbalgia mecánica o inflamatoria, qué factores lo agravan o qué factores lo atenúan, si esto es un dolor irradiado o no, si hay algún déficit neurológico, qué otros factores de riesgo hay y qué antecedentes y la clasificación del dolor, si es mecánico o inflamatorio. Entonces, todo esto de acá no se puede resolver en 5 minutos. Para resolver una lumbalgia específica, pues necesitamos un tiempo prudente para poder desarrollarlo. Y más aún, sin atención primaria, abordamos un clásico paciente con diabetes, con polineuropatía, que viene con su ACV también secuelar, por ahí con 2, 3 stents también como antecedente, y te aborda también, que doctor, hace 3 semanas estoy con una lumbalgia mecánica. Entonces, después de ver todo el arsenal de factores de riesgo y, digamos, otras enfermedades que son importantes y que se abordan en primera instancia, necesitamos tiempo para poder desarrollar esta pequeña, gran anamnesis. De este cuadro, lo que me gustaría que quede claro son 2 o 3 puntos que lo he colocado en rojo. Es para diferenciar entre una lumbalgia que es mecánica de una inflamatoria. Obviamente que la mecánica nos va a conllevar a entrar o encaja perfectamente en lo que es las causas frecuentes de la lumbalgia. Entonces, la edad de inicio hay que tomarlo, es relativo. Podemos tener una edad mucho mayor a 40 años y tener un paciente con problemas de lumbalgia inflamatoria. Lo he visto en la consulta externa a través de los años. Uno de los puntos a que quede claro es, por ejemplo, si este dolor es nocturno. En una lumbalgia inflamatoria es muy frecuente. Cuando el paciente se va a descansar, va a dormir en la noche, no puede conciliar el sueño, porque el dolor aumenta. A contrario de una lumbalgia mecánica, cuando ya está en horas de descanso, llega a dormir, el trabajo, cena, se va a descansar, en el reposo va mejorando esta lumbalgia. Otro de los tips para diferenciar esto es el efecto del ejercicio o la actividad física, parafraseado de otra manera. En un paciente que nos orienta a una lumbalgia inflamatoria, el efecto del ejercicio lo va a mejorar, pero en el paciente con lumbalgia mecánica lo exacerba, lo empeora. La movilidad lumbar por lo general está perdida en todos los planos en un paciente con proceso inflamatorio de fondo, a diferencia de un proceso mecánico. Y el reposo. Esto es también otro de los estandartes a tomar en cuenta que nos permite hacer un diagnóstico diferencial. ¿En quién empeora? En los pacientes que están con una lumbalgia inflamatoria. Se van a descansar, van en la noche, que es el momento que más horas uno obviamente va a la cama a conciliar el sueño, es donde es el mayor pico y digamos el peor escenario para el día a día del paciente. Lo distinto con el dolor de lumbalgia mecánica, llega la hora de descanso, esto mejora. Entonces, tomemos en cuenta esto para todos los que desarrollamos y ejecutamos atención primaria, porque así como suena de sencillo, nos ayuda bastante a diferenciar entre uno y otro. Saltamos al siguiente nivel, que son la exploración física, ¿no? Solemos hacer láseres, solemos hacer Braga para poder orientarnos más que nada a una radiculopatía. No, sin desmerecer y no dejando por alto la inspección, la palpación, el test de Schober cuando realizamos para ver la flexibilidad de la región lumbar, que son parte también de la exploración física. Pero, ¿qué me interesa? Me interesa que debemos de tener o afinar la puntería justamente en estos temas, en donde tenemos que hacer un diagnóstico diferencial y empezar a descartar causas. Y una de ellas es qué maniobra podemos realizar. La del ACG, que es la prueba de elevación de pierna recta, ya en teoría sabemos cómo se realiza, normalmente valora pues el nervio ciático y raíces que van de L4 a S3. La otra prueba que es el lásegue cruzado. Este lásegue cruzado es cuando, si el dolor clásico que viene el paciente a la consulta, doctor, tengo 3 meses de evolución de un dolor en la cintura que se me radia la pierna derecha. Al momento de hacer esta prueba, lo que vamos a hacer es elevar la pierna donde no se irradia, que está, digamos, intacta. En este caso, que pongo como ejemplo la izquierda. Pero al momento que empezamos a hacer la elevación de manera recta de la pierna, si empezamos a presentar dolor en la pierna donde realmente está el problema, hay una alta probabilidad que tenemos ante una hernia discal en curso. Por eso que estas maniobras orientan más a descartar una radiculopatía. Las pruebas de flexión de la rodilla, como vemos en esta imagen de acá, o también comúnmente conocida como la prueba de Lery,
lo que valora es la sensibilidad mecánica, ya no del ciático, sino del nervio femoral, y abarca raíces de L2 a L4 y meninges asociadas. Estas dos maniobras que vemos acá, que valoran básicamente L5, S1, son muy fáciles de realizar y lo podemos hacer de la siguiente manera. Si sospechamos una radiculopatía, vamos a invertir tiempo en decir al paciente, por favor, póngase de pie, camine hacia la puerta sobre sus talones. Si vemos que esto es imposible para el paciente o al realizar 2, 3 pasos genera bastante compromiso del dolor y limitación para el desplazamiento, hay que poner alerta porque estaremos con una alta probabilidad que estemos con una afección a nivel del L5. Si le pedimos al paciente que empiece a caminar en puntillas y hay una limitación considerable, tenemos alta probabilidad que tenemos una afectación a nivel de S1. Hay incluso más maniobras. No nos da el tiempo en la consulta para poder desarrollarlas todas, pero he tratado de concatenar lo más frecuente, lo que nos va a servir en la consulta externa y esto es lo que nos ayudaría en el día a día. Ahora, la siguiente imagen tiene relación con lo que acabamos de explicar. Y esto es ya la parte, como una parte estadística en el Legio Ratio, donde vemos que si hacemos una maniobra que se lásegue de la pierna recta y es negativa, disminuye bastante la probabilidad de que estemos ante una radiculopatía. Es decir, si por ahí se me da la sospecha clínica de que, a pesar que me dijo el paciente, se me irradia la pierna derecha cuando hago la valoración y hago el lásegue y no hay una positividad en el dolor, difícilmente vamos a estar ante la posibilidad de una radiculopatía. Enfrente tenemos ya los que sí nos orientarían a una radiculopatía en sí. Por ejemplo, la maniobra de la elevación de la pierna recta cruzada, que les había comentado, es esta de acá, donde al realizarla sí nos orienta bastante y vemos que al realizar esta maniobra, más o menos tenemos un Legio Ratio más o menos en 2 a 3.4. ¿Cuál es el que más nos acerca a una radiculopatía en la exploración? Es la atrofia de la pantorrilla ipsilateral cuando hay dolor. Cuando hay una afectación de raíz nerviosa, sea L5, L4, S1, ¿cómo podemos definir la atrofia con la pantorrilla contralateral? La pierna afectada por lo general debe de cumplir un criterio de más o menos 1 centímetro de diámetro menor que la pantorrilla contralateral. Ahí podríamos sí catalogar que hay una atrofia. Difícilmente he visto esto en la consulta en 15 años, difícilmente. Pero en la teoría nos arroja de que eso es lo que más tiene un Legio Ratio más o menos a 5.34 aproximadamente dentro de las maniobras para evaluar la sensibilidad, especificidad de esta exploración física. ¿Qué tenemos con respecto a los exámenes complementarios? Y esto es importante recalcarlo porque traducido en cifras, traducido en gastos, para, digamos, las instituciones prestadoras de salud, es un gasto realmente cuando se hace uso indebido de estudios de imagen o de laboratorio o de otra índole. Los test de laboratorio, según esta revisión actual, esto por si acaso ha salido, gracias a Dios, ha encajado con el tema de hoy, hace menos de un mes, de 2024 del American Family Physician, menciona lo siguiente. Los test de laboratorio no son necesarios excepto si es que hay una sospecha de afectación grave. Qué sé yo, antecedente, por eso es importante la anamnesis de un cáncer, un proceso infeccioso, un trastorno inflamatorio, que ya hemos aprendido cómo hacerlo viendo las preguntas que hemos desarrollado, entre otros parámetros. Es decir, en otras palabras, si hay red flags, o si hay un traumatismo, podríamos solicitar un estudio de imagen incluso. En las imágenes no se recomiendan que sean de rutina, por si acaso, no se recomienda que sea de rutina en el caso de una lumbalgia crónica, si es que no hay una indicación clínica que lo justifique, porque hay alta evidencia y las revisiones sistemáticas lo demuestran, que los hallazgos son inconsistentes entre las imágenes anormales y la sintomatología que tiene el paciente. Ojo, entonces esto nos permite responder cuándo yo voy a tener la pericia clínica de pedir un estudio de imagen. Y las imágenes deben obtenerse cuando el dolor lumbar crónico, con o sin afectación de la raíz nerviosa, no se resuelve con terapia conservadora o hay señales de alarma o hay un déficit neuromuscular. Ahí podemos recién solicitar un estudio de imagen para poder ahondar, digamos, en el diagnóstico diferencial. La famosa electromiografía puede considerarse en pacientes, pero con síntomas crónicos de las extremidades inferiores, para evaluar si es que clínicamente me orienta a una mielopatía, una radiculopatía, una neuropatía o una miopatía. No
es de primera instancia, vino un paciente con lumbalgia y porque nos dijo que tiene la irradiación a la pierna derecha o izquierda o bilateral, vamos a hacer una electromiografía, hay un paso previo, la exploración física. Un LASEG positivo o un LASEG cruzado, si es ambos negativos, estaría de más pedir una electromiografía en el paciente. Entrando a la parte final, lo que es tratamiento. El tratamiento es muy claro en estos dos frentes. Quizás nos sorprenda, ¿no? Pero el tratamiento de primera línea en pacientes con lumbalgia no es farmacológico. La primera línea es no farmacológico. Y ahí hay sí evidencia médica. Quizás muchos me podrán decir, pero si tiene dolor, ¿podemos hacer un uso de un analgésico? Sí, podemos quizás de manera paralela iniciarlo, porque quizás el chip del paciente acá en el Perú, si tú no le das un medicamento, no está tranquilo y te va a seguir en la consulta preguntando y repreguntando hasta que te va a persuadir a que le des algo de fármacos. Entonces, eso también es tiempo para explicar al paciente, para, digamos, no hacerlo entrar en razón, sino demostrarle pues que hay otras opciones terapéuticas que tienen mejor evidencia, pero mucho tiene que ver desde el nivel sociocultural, digamos, lo apurado incluso que puede estar el paciente en la consulta, aunque parezca irrisorio, pero son varios factores que pueden intervenir. Entonces, la terapia educacional como terapia cognitivo-conductual, un mindfulness, ayudan a reducir más o menos bastante el tema de la lumbalgia. Se insta que esto pueda ser hecho más o menos 2 a 4 veces al mes. Ejercicios de terapia. Tenemos en el policlínico el programa de terapia física para poder mitigar el tema de las algias, las dorsalgias, cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, lo tenemos. Las mismas terapias manuales, la estimulación eléctrica, por ejemplo, que es algo que, digamos, podría pasar a un segundo o tercer nivel, no es tanto de primera elección, pero dentro de las líneas no farmacológicas son las que mejor respuesta no dan. Quizás la gran mayoría de tratamientos se engloben en estas tres primeras, donde pueden mejorar hasta un 80% el tema de la lumbalgia. La computadora tampoco no se queda atrás en la evidencia médica. Y los tratamientos farmacológicos. Aquí valga aclarar lo siguiente, y lo vamos a ver también en las diapositivas siguientes. ¿Cuánto influye el uso de los relajantes musculares? Que muy en boga se usan en la parte privada. Bueno, en Barton tenemos restringido el uso de lo que es la orfenadrina. No se puede dar, digamos, salvo en ciertos diagnósticos específicos en atención primaria, en consulta externa. Son los AINES los medicamentos de primera línea, no es el paracetamol, ojo, y también lo vamos a ver en revisiones sistemáticas a continuación, cuánto es la diferencia entre el efecto positivo o beneficioso de un paracetamol con un AINES. La duloxetina, que es un muy buen fármaco que va también de la mano a mejoras en pacientes con fibromialgia. Este inhibidor dual tiene muy buena respuesta en este tipo de pacientes. Hay revisiones sistemáticas buenas con respecto a la evidencia, tan equiparables como el tema del AINES. La pregunta sería, ¿se puede combinar un AINES con una duloxetina? Son muy pocos los estudios que comparan ambas o que pueden ir de la mano para atenuar, pero en teoría, si son mecanismos distintos de acción, pueden ser sinergia entre uno y otro y probablemente tendrán mejores resultados. Las inyecciones de corticoides para alivio a corto plazo en pacientes con dolor radicular es también una elección. Ojo, ¿por qué recalcado? Porque el uso de corticoides epidurales para pacientes que tienen lumbalgia de años no va a tener un beneficio y eso está ampliamente demostrado. Y aquí en las no recomendaciones, mucho indicamos gabapentinas, benzodiazepinas, anticonvulsivos, las inyecciones acá de corticoides pero a largo plazo, que no se recomiendan, los opiáceos a largo plazo no se recomienda, y vamos a ver también los opiáceos en donde tendrían una mejor relevancia, que es en lumbalgia, pero de corto plazo. Los relajantes musculares, y dentro de los relajantes musculares hay muchos. Si ponemos a comparar entre orfenadrina, entre otros, y sobre todo con la ciclobenzaprina tiene mejor evidencia, pero la evidencia actual, 2024, está bastante apoyando que no deba ser de primera elección por los efectos secundarios, pero en la práctica, déjenme decirles, sí, en la experiencia clínica, quizás la ciclobenzaprina, a comparación de otros relajantes musculares, solo sin usar AINES, en algunos pacientes se ha visto cierta tendencia de mejora.
Obviamente que quizás estos pacientes no han cumplido o no se les ha instalado, por ejemplo, terapia educacional o terapia física o terapia manuales. Quizás tienen ciertas características que ameritaron o sugirieron por ahí, persuadieron para usar solamente fármacos, aparte de un AINES, van, digamos, como una respuesta buena. Los corticoides orales, que a veces podemos dar dexametasona oral o hacer la combinación de corticoides que a veces se ven en emergencia, dexametasona con diclofenaco, no se recomiendan para el tipo de lumbalgias. Los antidepresivos tricíclicos. Si bien es cierto, la duloxetina también es un antidepresivo, se salva de todo el arsenal de los antidepresivos que hay justamente por el tipo de efecto que hay en los pacientes con este tipo de problema de lumbalgia. Lo que sí falta evidencia o no es concluyente, pues es con el cannabis, el mismo paracetamol que es el acetaminofén, los parches o los AINES tópicos, los famosos geles, diclofenaco, ketoprofeno y todos los sabidos y por haber. ¿Qué menciona en esta revisión sistemática del 2021 en la British Medical Journal? Acá lo que nos concluye esta metaanálisis es que sugiere que los beneficios a corto plazo de los antiespasmódicos o los descontracturantes o los relajantes musculares son modestos. Sus beneficios a largo plazo son inciertos y provocan más efectos adversos en algunos pacientes. Por eso es que la evidencia, digamos, es un poco limitada o el grado de recomendación no es alta, como para poner los medicamentos de primera línea. ¿Qué recomendaciones nos dan ciertas organizaciones con derecho de opinión a nivel mundial? Entre ellas, por ejemplo, la Academia Americana de Médicos de Familia. Dentro de los tips o recomendaciones para el manejo del dolor lumbar crónico es que no nos orienta de que no realicemos estudios diagnósticos por imagen para el dolor lumbar en las primeras 6 semanas, a menos que haya red flags. La Academia Americana de Traumatología nos indica que evitemos el uso rutinario de opioides para el dolor lumbar. El Colegio Americano de Médicos no realizar estudios de imagen paciente con dolor lumbar inespecífico, porque los dolores lumbares inespecíficos, que son el 80-90%, son de causa benigna, no relacionados con síntomas de alarma. Entre otras sociedades también americanas, acá nos dejan otras recomendaciones que son casi similares a las primeras, en tratar de evitar los opioides, y no recomienda, por ejemplo, este es interesante, el reposo en cama para el dolor lumbar. Los pacientes deben permanecer lo más activos posibles, porque las terapias físicas, el ejercicio, ayuda a mitigar, a menguar el dolor. Y para ir terminando, estas recomendaciones son claves para la práctica clínica. Este recuadro hace 2 o 3 años, en la misma revista, en la American Family Physician, más o menos en el 2021, tenía otros grados de evidencia, tenía incluso grado de evidencia BOA. Aquí ha cambiado un poco más, quizás porque han habido ya a lo largo de los últimos años mayor población de estudio, digamos, entre otras variables. Entonces, acá con grado de recomendación C, en las guías de práctica clínica y en opinión de expertos, no recomiendan los estudios de imagen, como hemos visto, de rutina. Los estudios deben realizarse cuando hay red flags. En ausencia de condiciones que requieran atención médico-quirúrgica, los tratamientos no farmacológicos, que lo habíamos visto en este rubro, acá, estos, son los de primera elección para el manejo del dolor lumbar. ¿En quiénes? En quienes no requieran condición de atención quirúrgica o otra atención mucho más especializada. Vemos también otras recomendaciones interesantes acá para poder brindarle al paciente durante la consulta, es que sobre el tratamiento del dolor de espalda se respaldan en el beneficio de una educación temprana, que es línea no farmacológica, y se centra en 2 cuestiones. Uno, que la importancia de permanecer físicamente activos y evitar el reposo en cama es punto número 1, y establecer expectativas para una respuesta positiva al tratamiento, porque esto puede ayudar a mejorar los resultados. Y esto valga la aclaración, ¿por qué las expectativas deben ser manejadas o también abordadas en atención primaria? Porque el paciente a veces llega a la consulta, bueno, no que a veces, me corrijo, viene por lo general, incluso a imponerte estudios de imagen o tal o cual fármaco que le des. Viene con unas altas expectativas que cuando nosotros los desbaratamos en la consulta con buen sustento clínico, podemos entrar en cierta confrontación o lidiar con el paciente. Saber manejar esto con bastante tino en la consulta externa, donde nosotros ganemos terreno, no por, digamos, por sacar pecho, sino por beneficio del paciente, podemos tener a largo plazo mejoras en los resultados. ¿Y esto qué significa? Que el paciente
tratemos de que se convenza de que lo que estamos ante una situación clínica de una lumbalgia que es inespecífica, realmente no está relacionado a ese dolor como algunos pacientes piensan, me duelen mis riñones, que a ese nivel están, o de repente es un cáncer, porque quizás mi vecina, mi primo, mi tío la semana o hace 2, 3 años tuvo un dolor en la región de la cintura, le hicieron los estudios y los resultaron que tenían un cáncer renal o tenía un cáncer a nivel óseo. Entonces, para eso hay que plasmar e identificar también los red flags. Los AINES se consideran el mejor tratamiento farmacológico inicial para el dolor lumbar, de eso no quepa duda. Los estudios demuestran que los relajantes musculares no tienen ningún beneficio para el dolor lumbar crónico. Sí hay cierta evidencia para el dolor lumbar agudo de corto tiempo, en comparación acá con los controles, como menciona. Y las inyecciones epidurales que ya hemos visto. ¿Qué podemos concluir de lo que es el manejo de la lumbalgia mecánica? Esta revisión sistemática del 2023 de Cochrane nos da un resumen de lo que hemos estado viendo en todas estas diapositivas. Es muy claro, dos frentes, dolor lumbar agudo y dolor lumbar crónico. En dolor lumbar agudo, esta revisión concluye que los AINES y los relajantes musculares pueden otorgarnos pequeños beneficios sobre el dolor. Sin embargo, los relajantes musculares pueden estar asociados así a efectos poco deseados. Y acá habla también sobre el paracetamol. El paracetamol no tiene un efecto sobre el dolor o efectos que son poca expectativa para calmarlo. Son los AINES. Ojo, cuando tengamos los que desarrollemos atención primaria, dar paracetamol a diestra y siniestra en una lumbalgia, teniendo en cuenta también los otros factores de riesgo. No vamos a estar usando un AINES por mucho tiempo en un paciente con, no sé, con un IMA, con un antecedente de hace poco tiempo de una úlcera gástrica que desencadenó una hemorragia digestiva, por eso que hay que tomar bastante cautela a esto e identificar qué otras comorbilidades tiene el paciente. Si tenemos un paciente que no podemos usar un AINES, claro, obviamente tenemos que usar un paracetamol. No tenemos en atención primaria en Barton, por ejemplo, duloxetina, que sería una muy buena brazo de ayuda. Lamentablemente, claro, el costo es muy alto para tenerlo en salud. Y lo que es el dolor lumbar crónico. Los opioides pueden reducir el dolor, pero pueden estar asociados con efectos indeseables. Y acá hay que, digamos, eh, detallar un poco más que acá se refiere básicamente al uso de opioides, pero en dolores lumbares de corto tiempo. Los AINES pueden reducir el dolor sin un efecto indeseado. Y los antidepresivos pueden poco o casi nula diferencia de ayudar en el dolor lumbar crónico per se, excepto, como les había mencionado, la duloxetina. La conclusión que hace todo el estudio en dolor crónico, que eso es lo que más viene a la consulta, es la siguiente. Dice, entonces nosotros como médicos deberíamos discutir la posibilidad para reducir los efectos sobre el dolor y sobre los efectos indeseables que pueden incrementar los riesgos cuando nosotros estamos considerando diferentes tipos de medicina para tratar el dolor lumbar. Diciéndolo de otra manera, como médico de atención primaria en la consulta, lo que debe prevalecer, si bien es cierto, es reducir el dolor, pero también centrarnos o hacer uso de un medicamento que genere menos efectos secundarios en el paciente. Los financistas, los investigadores podrían priorizar también en los estudios que hagan medicinas que realmente tengan una alta significancia de beneficio clínico en los pacientes con dolor lumbar. Es lo que sugieren ellos. Bajo estas conclusiones es, digamos, tener un, un, un orden con respecto a cómo podemos abordar la lumbalgia en atención primaria. He tratado de hacer lo más sucinto posible y lo que realmente va a servir en la consulta para que pueda ayudarnos. Este es un diagnóstico diferencial, no lo voy a detallar per se, sé que las deposiciones quizás van a ser pasadas, pero cuando le den lectura, vean, vamos a ver acá un orden bonito, sistemático, de cuándo orientarnos ante una lumbalgia de posible causa radicular, de posible causa infecciosa o inflamatoria o sospecha de cáncer, o la más frecuente que la tenemos acá, que los que son las de causa musculoesquelética.
Entonces, lo que podemos, de mi parte, en la experiencia, en el abordaje de lumbalgia en atención primaria, como les comentaba al inicio, casi 15 años, sí, definitivamente las estadísticas al inicio orientan bastante de que la gran mayoría de lumbalgias no necesitan un estudio de imagen, no necesitan una electromiografía, son escasos los casos y se puede manejar tranquilamente con terapia física y el gran grueso están en lumbalgias mecánicas no relacionadas con los red flags, que son los que debemos tener presentes para pasar al paciente a otro nivel. Bueno, muchísimas gracias. Es lo que he querido tratar de llevarles como parte del abordaje de la lumbalgia. Muchas gracias, doctor Antonio Moncada. Ha sido una ponencia bastante positiva, ¿no? Con un enfoque de prevención cuaternaria, sobrepasando ciertos paradigmas, ¿no? De lo farmacológico, entrando a terapias no farmacológicas como la primera opción y teniendo claramente opciones principales en el tratamiento de los AINES y una opción duloxetina, que justamente es una pregunta que está en el chat. Buenas tardes, dosis de la Cymbalta, la duloxetina. El doctor Oslaida, otra Oslaida Bondarchuk. Sí, ¿cuál fue la pregunta? Disculpa. La dosis de la duloxetina. Ah, la dosis normalmente se puede iniciar con una dosis de 15 miligramos. No hay en el mercado de 15, es la de 30 la presentación. ¿Por qué la de 15? Porque hay algunos estudios, como le comentaba, que se puede asociar un AINES con una duloxetina sin ningún problema, sí. Y la dosis se puede ir escalando. Con 15 miligramos no hay o hay una respuesta adecuada en 1 o 2 semanas y el paciente siente mejoría, podemos ir a la dosis mínima deseable que es 30. Podemos llegar hasta un techo terapéutico de 60 miligramos, que es la dosis a la cual podemos llegar como tope, ¿no? Y digamos, quién es el abanderado de este tipo de pacientes, es aquel paciente que vemos que tiene ciertas características, bastante ansiedad, bastante depresión, bastante psicosocial, bastante de este tema, y da buenos beneficios porque manejamos el aspecto anímico, calmamos ese tema y cuando eso es abordado, es controlado, la lumbalgia cede con muy buenos resultados. Ok, doctor. Entonces, claramente la forma de prescribir duloxetina. Ujú. Aquí hay un comentario de Paul Muñoz Aguirre. Debemos trabajar en coordinación con las farmacias y laboratorios, dado que entre ambos son los principales actores que fomentan el uso irracional de AINES. Mm. Exacto, sí, la automedicación me ha hecho recordar bastante el comentario que hace en el internado, pucha, antes de Cristo. Me acuerdo un colega, era un paciente de 74 años, le había indicado por un tema, recuerdo claramente por lumbalgia naproxeno, 78, 82 años, y tenía varios factores de riesgo. El paciente resultó a la semana llegando por la de urgencia con hemorragia digestiva. Él no había usado este tipo de medicamentos, por eso este comentario que haces con respecto al uso de AINES, y básicamente trayendo a cotación esto, hay que tomar no solamente agarrar el mouse y digitar y darle y chao al paciente, sino que hay que saber qué trae el paciente como factores de riesgo para tomar una decisión final. Así es, ¿no? Y optar por quizás los menos gastrolesivos de acuerdo a los factores de riesgo. En este caso, una próxima es de alto riesgo. Nos felicita, gracias al doctor, excelente ponencia, Rosa Morales González. ¿Cuál sería el manejo en pacientes con radiculopatía? Ah, ya. En el algoritmo, sí, claro, si retrocedemos ahí en las diapositivas, es muy claro, cuando ya tenemos una radiculopatía, ya el abordaje nosotros podemos, y acá valga la aclaración, hay pacientes que tienen radiculopatía y un EVA bajo, menos de 5, que no, digamos, tiene una limitación funcional, digamos, marcada, podemos manejarlo en coordinación con medicina física rehabilitación. Pero aquella radiculopatía que sí está limitando su actividad básica diaria, y hay escalas que se pueden, Morgan y Morris es una de las que se puede usar en atención primaria, en lo que es lumbalgia, pero básicamente para evaluar discapacidad. Y vemos que es un EVA mayor que tiene, por ejemplo, qué sé yo, radiculopatía y está asociado con problemas de incontinencia fecal urinaria, ahí nosotros ya le damos pase libre al siguiente nivel porque ya es otro tipo de manejo. No hay que olvidar que en estas circunstancias o en estos escenarios
sí aprovechar el tiempo en ir solicitando una electromiografía, porque sí va a ser bastante útil para el colega que lo va a recibir y cuando ya resuelva y esté en plan de trabajo retorne con nosotros. El abordaje en este tipo de pacientes ya entra a otro nivel, pero podemos manejarlo con terapias de primera línea no farmacológica. Muy poco respuesta vamos a tener, porque la radiculopatía está dentro de los pacientes con red flags, y paciente con red flags el abordaje ya es distinto. Ok, va a variar de acuerdo a la funcionalidad y tener presente también el no uso indiscriminado de fármacos con pacientes con lumbago con sospecha de radiculopatía, ¿no? Que también se ve mucho, ¿no? Recordar los parámetros de fármacos vistos en base a evidencia y mostrados por el doctor Antonio Moncada. Agradecemos, doctor Moncada, su excelente ponencia con ese enfoque claro del día a día del médico de familia, incluso mostrar una realidad de la consulta como tal, ¿no? De ciertas experiencias que pueden haber, ¿no? De ciertas, que el paciente solicita muchas veces fármacos, la alta solicitud muchas veces de pruebas de manera innecesaria y cómo reaccionar frente a distintas realidades, ¿no? Aterrizado a nuestra realidad es mejor comprendido. Agradecemos su ponencia, esperamos tenerlo en futuras reuniones.